un escenario de absoluta paridad según las encuestas, mañana Chile finalmente elige en segunda vuelta presidente, en este caso entre el expresidente conservador Sebastián Piñera y el representante del oficialismo, el experiodista o todavía periodista Alejandro Guillier. Vemos algunas de las encuestas. Chile no tiene encuestas en los últimos 15 días, vemos lo último que tenemos. Así quedó conformado entonces. La consultora Criteria, dice Sebastián Piñera, obtendría el 47% de los votos con Chile Vamos y Alejandro Guillier, la fuerza de la mayoría, con el 45% de intención de voto. En tanto, la consultora CADEM le otorga a Sebastián Piñera el 40% de intención de voto, y mientras que lo hace para Guillier con el 38,6%. Lo que estamos viendo es empate técnico, dirían los expertos en esto, y es lo que se vio también en lo que fue la primera vuelta, en donde la verdad sacaron todos menos de lo que imaginaba, porque en realidad quien más sacó fue un movimiento que no se esperaba que sacara la cantidad de votos que sacó, que casi emparda lo de Guillier, que es el movimiento de Beatriz Sánchez, precisamente, ¿no? Sí, el Frente Amplio. Sí, sí. Efectivamente, lo que vimos en la primera vuelta fue un panorama mucho más atomizado de lo que se preveía y una elección que termina siendo mucho más incierta de lo que se preveía. Dijimos el programa pasado, creo, el anterior, creo que vale la pena repetirlo, que por lo menos mi impresión es que lo que está detrás de esto es el desdibujamiento del clivaje que viene organizando la política chilena desde el final del pinochetismo, que es el sí no al Pinochet. Ya esos bloques, sobre todo el bloque antipinochetista, el bloque de la izquierda, que estuvo siempre articulado en una sola opción, que se llamaba primero concertación y después nueva mayoría, se desagregó en diferentes opciones. Del lado de la derecha también hubo una opción, en este caso relevante, que fue esta opción de este candidato pinochetista casi fascista, digamos, que sacó un 7% de los votos, 8% de los votos, y que estuvo sacando, y que, digamos, logró traccionar una parte del electorado de Piñera. Lo que vamos a ver entonces es una segunda vuelta mucho más incierta y mucho más peleada de lo que tenemos de lo que preveíamos en un país donde la escena política es mucho más desagregada y fluida de lo que nos tenía acostumbrado Chile. Dos frases que leí que me parecieron interesantes. Una, que no se trata de izquierda y derecha, sino que en realidad hace rato en Chile todo bascula, decía Marcelo Cantelmi en su nota editorial de hoy, todo bascula del centro a la derecha. Esa es una de las frases. Y la otra, ni vuelve Fidel Castro con Guillier, ni vuelve Pinochet tampoco con Piñera. Convengamos que la situación cambió, y si estamos hablando de este gran centro, tiene que ver una frase con la otra, ¿no? Pero curiosamente el Frente Amplio es el que tiene una voz importante ahora, porque es el que dirime. Exacto. Primero una observación con respecto a las encuestas, lo que veíamos, ¿no? Es decir, fíjate que en un caso una de las encuestadoras da un resultado 47-45 a favor de Piñera, y la otra también a favor de Piñera, 40-38. Es decir, nadie llega al 50%, estamos hablando de un balotaje. Es decir, en los dos casos las encuestas se dejan un margen importante de indecisos o gente que no respondió a la encuesta. Es decir, las propias encuestadoras no se juegan demasiado por ninguna, más allá del empate técnico, es todavía más que empate técnico porque están lejos de poder pronosticar un resultado. Después, con el tema del Frente Amplio, lo que quería marcar algunas expresiones que hubo de algunos dirigentes o referentes del Frente Amplio, esta tercera fuerza, que podría ser fundamental si se volcara totalmente, plenamente, todos los votos que sacó a favor de Guillier, le garantizaría. Bueno, la candidata dijo que ella iba a votar por Guillier, otros referentes también lo dijeron, aunque no llamaron como Frente Amplio. Bueno, igualmente hay que ver qué hacen los votantes. Exacto. Pero dentro de esa opinión hay un punto que me pareció interesante, que fue el planteo de que si Guillier ganara, tendría que hacer lo que no hizo ni la concertación o posteriormente nueva mayoría antes, que es terminar con toda la constitución pinochetista, es decir, lo que dejó como herencia el pinochetismo, que condicionó mucho a todos los gobiernos, que lo marcó en algún momento, sobre todo en su primera presidencia Bachelet, pero no logró cambiar esa constitución que limita mucho la capacidad o el poder que tienen los gobiernos democráticos. Es decir, este es un punto que el Frente Amplio lo está poniendo en agenda como quizás sea un tema para discusión posteriormente, si es que Guillier llega a la Es que si llega a ganar después, posiblemente ahí es donde va a estar la gran ruptura, lo que podría llegar a terminar en una ruptura si no se cumple con esos acuerdos. Sí, tal cual. Bueno, un antecedente que le es muy cercano y muy sensible a lo que fue la concertación. Por eso digo, ahora, algo que es importante y que tenemos que tener en cuenta también tiene que ver con la cuestión de la abstención, la cantidad de gente que no vota, y las cifras son impresionantes, porque si uno piensa que en 1989 hubo un presentismo del 87%,
50%. En 2013 del 50%, ya había bajado notablemente. Y del 46% hubo ahora, es decir, porque ya no es obligatorio y demás. Y si se piensa también que quienes más votan son aquellos más privilegiados en términos económicos y los menos privilegiados ya han llegado a la decisión de que ni siquiera sirve ir a votar, es una situación difícil. Bueno, el promedio de votantes no supera el 50% en los últimos años, como vos bien decís, el 46,7% lo hizo en la primera vuelta. Claro. Por eso la segunda vuelta depende de cuántos vayan a votar. Exacto. Y creo que el que está más comprometido con los votos es Guillier, en ese caso, porque necesita seducir a ese 20%. Y en los últimos días ha apelado a estrategias para convencer a esa izquierda. Por ejemplo, lo visitó Pepe Mujica, Sí. José Mujica, que es un hombre muy querido en la izquierda latinoamericana y demás. Hay que ver en ese centro de Chile. Exacto. En No. Chile no es tan así. Claro. Entonces habría que ver. Lo que pasa es que Piñera tiene los votos más consolidados en ese caso y está un poquito más seguro, tiene armado un porcentaje y Guillermo tiene atrapado totalmente a la izquierda de Beatriz Sánchez. Ahora, lo que sí me gustaría agregar es que Bachelet hizo una reforma muy importante en lo que hace a esa reforma que amarró como un candado a la democracia chilena por parte de Pinochet, y eso se da por primera vez ahora en este Congreso, que fue absolutamente fragmentado, con una votación que es mucho más democrática. Ya no es ese sistema que, digamos, a grandes rasgos le daba, digamos, posibilidad solamente a aquellos que tuvieran más votos. Entonces ahora es un Congreso fragmentado donde gane quien gane no va a haber una mayoría. ¿Cómo lo ves, suficiente. Jorge? Hay un determinadas estudio que se hizo en los últimos días que tiene que ver con imagen más que encuestas. Piñera es ganador en ese estudio, pero es mucho mejor valorado Guillier. Y es mucho mejor valorada una suerte de concertación de nuevo, porque recordemos que Carolina Goy, que fue candidata de la democracia cristiana, volvió. Claro, es decir, por primera vez había ido separada. Había ido separada y ahora ya anunció que vota por él o si se inclina por él. Lo mismo ocurre con el caso de Beatriz Sánchez, que ha sido la revelación en estas elecciones, y otros 13 partidos, Marco Enrique Sominami y demás, que van a estar con él. Hay un punto en el cual Guillier se quiere separar de Bachelet, y por eso en la campaña fue muy curioso que era más cercano a Bachelet Enrique Sominami que el mismo Guillier. ¿Y por qué? Porque hoy, si ves las encuestas y sobre todo los estudios de opinión, la economía marcha en primer término y en segundo lugar, en Chile, corrupción. Corrupción no era un tema, no era un tema hasta que apareció Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet, con su nuera, haciendo negocios dentro del gobierno, pero no era un tema preponderante. Los chilenos han visto corrupción también en el ámbito privado, que este es otro dato, ámbito privado vinculado con el gobierno, es otro dato que también prima. Sí, financiamiento de la política, ¿no? En general estuvieron todos involucrados. En general. Y hay datos importantes de esta campaña. Uno es crecimiento, ¿quién asegura el crecimiento? El otro es aborto, porque el acercamiento de la democracia cristiana a Guillier significa que puede haber alguna modificación con respecto a la ley que aprobó Bachelet. Pero bueno, podría eso ocurrir. Lo que no va a ocurrir seguro es que se amplíen las posibilidades de despenalización del aborto de lo que acaba de dar Bachelet. Eso no va a ocurrir en ninguno de los dos casos, porque los dos candidatos dijeron que en todo caso lo que está, más no va a haber.